Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación, OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías del museo que tomamos en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México, el museo que resguarda las colecciones tan interesantes de Carlos Monsiváis. Esta muestra fue acerca de las caricaturas de Miguel Covarrubias. No dejen ustedes de asistir, de ir, además la entrada es gratuita, al Museo del Estanquillo, en la esquina de Isabel la Católica y Madero, Ciudad de México, centro histórico de la Ciudad de México. Hemos estado hablando sobre los años posteriores, qué sucedió en los años posteriores entre las relaciones Iglesia-Estado en nuestro país. Varios lustros después del problema de la cristiada, la situación de las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia católica se había transformado. Tal se refleja en diversos artículos publicados en la revista Proceso, dirigida en esa época por Julio Scherer García, en pleno salinato. Uno de estos artículos, escrito por el periodista Miguel Manuel Robles, intitulado "En Veracruz se experimenta un proyecto nacional, fondos de Pronasol para remodelar y construir templos y hasta casas para sacerdotes". Vaya que se había transformado la relación Iglesia-Estado cuando el Estado con Salinas ponía al servicio de la Iglesia y sus curas recursos públicos, recursos provenientes de nuestros impuestos. Totalmente ilegal. En reflejo de lo anunciado, Manuel Robles da inicio a su colaboración periodística afirmando que Veracruz sería una prueba piloto para canalizar recursos del Programa Nacional de Solidaridad Pronasol a la Iglesia Católica. Increíble pero cierto. Refiere la realización de una reunión privada entre Carlos Salinas de Gortari y 5 obispos de la diócesis, encabezados por el arzobispo Sergio Obeso Rivera. El gobernador jarocho, Dante Delgado Ranauro, que ahora tiene el Movimiento Naranja, el Movimiento Ciudadano, ese partido que también vive del erario, había ofertado ya dinero para remodelación, construcción de templos, obras eclesiásticas y para construirles viviendas a los curas, con dinero del pueblo. El reportero informaba que en Coatzacoalcos, la iglesia y el gobierno estatal unieron fuerzas para construir la catedral de esa ciudad, y el laicismo entonces, proyecto que encabezaba el director de Patrimonio de Veracruz, Francisco Esparza López, y el obispo Carlos Talavera Ramírez. En la región de Córdoba, diversos templos católicos ya lucían atrios pintados y remozados, como el de Izhuatlán del Café, pero que diversos párrocos estaban siendo atendidos por presidentes municipales en Guerrero y Michoacán. Está bien invertir en los monumentos nacionales como son los templos, pero ya en las iglesias de pueblo, las iglesias de la colonia, pues tienen que darles mantenimiento a los propios curas con los recursos que reciben de las limosnas de la gente, en lugar de mandar tanto dinero al Vaticano. El párroco de Jilotepec, decano del presbiterio del episcopado de Veracruz, Rafael Quirós Osorio, declaraba a Proceso: por lo pronto, el gobierno del estado nos ofreció
cemento, varilla, pintura, pisos y hasta proyectos de remodelación de templos. El corporativismo político también en la Iglesia Católica. Tal ofrecimiento fue hecho por los representantes del gobernador Dante Delgado, encabezados por el secretario de gobierno Miguel Ángel Díaz Pedrosa, aunque no solo en la Iglesia Católica, todas las iglesias evangelistas, pentecostales, todo eso, han recibido recursos del erario público en México, de manera ilegal. Quirós reveló detalles de la reunión que se llevó a cabo el domingo 21 de abril en Pánuco, entre Salinas y los obispos veracruzanos, quienes fueron trasladados en avión a Tampico y luego a Pánuco. Fue una reunión ultrasecreta que duró 2 o 3 horas. El arzobispo no les informó nada. Sin embargo, el jueves 2 de mayo, en primera plana, el semanario Punto y Aparte dio a conocer los pormenores del cónclave de Pánuco, en el que participaron 5 obispos impugnadores del proceso electoral de 1988. Entrevista efectuada en la casa del ganadero Abad Guzmán Rivera, en la que Salinas pernoctó. Se trató de los obispos de Tuxpan, Luis Gabriel Cuara, Jalapa, Sergio Obeso, Veracruz, José Guadalupe Padilla Lozano, los Tuxtlas, Guillermo Ranzauer, y de Coatzacoalcos, Carlos Talavera, mismos que platicaron durante 50 minutos con Salinas. Obeso solo entregó a la prensa un breve comunicado por medio del vicario general de la diócesis de Jalapa, Quintín López Cesa, en el que aseguró que solo se trató de hablar sobre la inminente firma del Tratado de Libre Comercio. La Iglesia metida en el Tratado de Libre Comercio, de cómo hacer que la ciudadanía participara en obras de su propio beneficio, y que una muestra de que mejoraban las relaciones con Roma fue el nombramiento de Agustín Telles Cruces como representante personal de Salinas en el Vaticano y la presencia en el país del delegado apostólico Jerónimo Prigione, aquel que no creía en la Virgen de Guadalupe, pero que recibía las limosnas millonarias en la basílica. Expresó su deseo de que pronto se otorgara personalidad jurídica a la Iglesia, cosa que después hizo Salinas, por lo que el Estado mexicano reforzaría su estrategia de proyectar la imagen en foros internacionales de que respetaba los derechos humanos. ¿Cómo no? Con ese reconocimiento, la Iglesia tendría enormes ventajas. Pues claro, decía Obeso, la identidad del mexicano también ganaría. Yo no sé qué ganaría con esto la identidad del mexicano, pero bueno. Obeso fue 2 veces presidente de la Confederación del Episcopado Mexicano, CEM, y con ese carácter organizó la reunión de obispos latinoamericanos en Puebla. Poseía una gran influencia. Hacía 3 años encabezó a los obispos jarochos, quienes firmaron una carta pastoral impugnando las elecciones presidenciales. Luego de su reunión con Salinas, acudió a otra junta con el gobernador Dante Delgado, que todavía anda por ahí jalando el presupuesto para su bolsillo, en la sede del arzobispado. Allí el gobierno le ofreció ayuda a la Iglesia. Asistieron Miguel Ángel Díaz Pedrosa y los titulares de Finanzas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de los obispos de Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Quirós informó que para que las iglesias recibieran ayuda, solo se requería presentar una solicitud, que recibirían todo lo que quisieran, y que lo mismo hacía el gobierno en todo el país, el gobierno de Salinas. Algunos miembros de la diócesis desconfiaban del interés de control político que esta medida conllevaba. Quirós agregó que el Pronasol era igual a PRI,
por lo que en lo general se usaba ese apoyo para que la gente votara por ese partido, que en Veracruz se estaba aportando cemento, grava y arena a condición de que la ciudadanía participara con la mano de obra. Con ello el gobierno buscaba congraciarse con la Iglesia Católica para manipular a través a esta institución, ya que históricamente el Estado se acercaba a la Iglesia solo en época de crisis, porque si aparentaba alianzas con la Iglesia, controlaba gran parte de la nación. La manipulación Iglesia-Estado en contra del pueblo, como siempre. Era la única forma de que el PRI se mantuviera en el poder, y así se explicaba a Quirós también la visita del Papa y las reuniones de los obispos con Salinas. Ya está el pueblo yendo a recibir al Papa, cuando todo fue una manipulación política de control. Aseguraba que Obeso Rivera no veía las cosas con ingenuidad, pero sabía que muchas comunidades requerían de recursos, pero que la Iglesia no debía callarse, sino continuar su misión. Existían diversas peticiones de párrocos necesitados de reparar su iglesia, tal como ocurrió en Ixhuatlán del Café, en donde con ayuda del gobierno se remodeló y pintó el atrio. Quirós dijo saber que varios curas habían ya recibido dinero y cheques para reparar los templos. En torno a esto, el corresponsal Mucio Cárdenas informaba que en Coatzacoalcos la iglesia y el gobierno trabajaban juntos para construir la catedral. Pues esto era lo que se vivía en el Salinato muchos años después del conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, que derivó en una terrible guerra con miles y miles de muertos y grandes daños, la Guerra Cristera. Al final de cuentas, varias décadas después, con Carlos Salinas de Gortari, la Iglesia se salió con la suya. Hizo que Salinas de Gortari y el poder legislativo vendido a Salinas del PRI y del PAN en esa época modificaran la Constitución para concederle a la Iglesia Católica todo lo que quería, aunque fuera violatorio al propio espíritu de la Constitución, para que la Iglesia conservara todos sus privilegios ilegales, anticonstitucionales, como hasta la fecha los mantiene. Pero de esta temática y de estos artículos tan importantes, tan interesantes de la revista Proceso, continuaremos hablando con ustedes en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.